Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a Hagamos un Trueque, un evento de TLC Magazine México. Y bueno, hoy estamos de manteles largos. Tendremos un panel muy esperado, que es un panel de análisis sobre el impacto de la política comercial de Estados Unidos bajo la nueva administración del presidente Trump. Para ello, quien va a dirigir el panel será la maestra Daniela Martínez. Y como invitados, pues se encuentran aquí ya el maestro Guillermo Malpica, el agente aduanal Paul Martínez y también el maestro Adrián González, que es agente aduanal, pero americano. Muy bien, pues si me permiten, voy a presentar a cada uno de ellos para que conozcan su trayectoria. Iniciamos con la trayectoria del maestro Guillermo Malpica, que actualmente es ex negociador del TEMEC, ex representante comercial de la Secretaría de Economía en la Embajada de México en Washington, D.C. y director ejecutivo de Alianza en México. Con más de 20 años de experiencia en comercio internacional, inversiones y negociaciones comerciales. Actualmente es director ejecutivo de American Chamber of Commerce, capítulo Monterrey. A lo largo de su carrera ha desempeñado roles clave en la Secretaría de Economía, incluyendo su tiempo como representante comercial en la Embajada de México en Washington, donde apoyó negociaciones estratégicas y defendió los intereses comerciales del país. Participó activamente en la negociación del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, fungiendo como jefe negociador en temas cruciales como servicios de inversión, energía y movilidad temporal. Anteriormente fue director general de Comercio Internacional, de Servicios e Inversión de la Secretaría de Economía y consejero en la Comisión Permanente de México ante la Organización Mundial de Comercio en Ginebra y pues representante de México como destacamos en Washington y también en la OMC y negociador de varios tratados y la modernización del Telecuem. También tenemos al maestro Adrián González, que actualmente es agente aduanal de Estados Unidos, es Licensed U.S. Custom Broker. Con más de 15 años de experiencia, posee un MBA en EGADE Business School y la licenciatura por el Tecnológico de Monterrey. Es presidente de Global Alliance Solutions, una firma especializada en servicios de agencia aduanal americana, almacenaje y distribución, además de consultoría, servicios legales y de compliance en México y Estados Unidos. Cuenta con amplia experiencia como consultor, principalmente eh, con TEMAC y UTRGB en cursos dirigidos a ejecutivos de comercio exterior, entre los que destacan Import-Export, A Complete Guide to the United States Customs Regulations y Custom Broker Examination Prep Course. Muy bien, también tenemos al agente aduanal Paul Martínez, que es socio agente aduanal de DAF. eh, con 26 años de experiencia en el ramo, obtuvo patente de agente aduanal en 1994, adscrito inicialmente a la aduana de Veracruz, con cambio de adscripción en 2006 a la aduana interior de México, operando actualmente en las aduanas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Aduana Interior de México, Tijuana, Baja California y Querétaro. Es socio, agente aduanal y director de las operaciones de las aduanas de Tijuana, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y Querétaro. Fue asesor del Comité Ejecutivo Nacional, encargado de la Comisión de Gobierno e Instituciones de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana, la CAREM. Actualmente es vicepresidente nacional del mismo organismo y también, bueno, es miembro activo de la Asociación de Agentes Aduanales y también de la Comisión de Comercio en, en diferentes instituciones. Le damos también la bienvenida a nuestros panelistas que están por aquí, el doctor Máximo Carvajal, el maestro Héctor Castro y también a la maestra Elvia Cohen. Bienvenidos y les cedo la palabra a la maestra Daniela. Pues muchísimas gracias, Lupita, como siempre, por estar llevando este programa. Y les doy
Bueno, un caluroso saludo a todos los que estoy viendo aquí. Muchas gracias siempre por estar en el trueque y la verdad me emociona mucho este programa. Pero sobre todo creo que era necesario cuando estamos viendo todo lo que está pasando ahorita en comercio exterior en México, en Estados Unidos, ahorita con los cambios de ambos gobiernos, creo que era necesario un panel y hacer un programa así. Así que bueno, voy a empezar con algunas preguntas para que me ayuden, pero bueno, les mando un saludo muy grande, el doctor Máximo Carvajal, en verdad no sabe qué gusto me da verlo, el doctor Héctor Castro, y bueno, también ahorita a nuestros panelistas y a todos los que se conectan les mando en verdad un gran saludo. Y bueno, la primera pregunta quería hacértela, Adrián, desde tu experiencia, ¿cómo ves Estados Unidos? ¿Cómo se percibe el clima actual en materia de comercio internacional, las regulaciones aduaneras? ¿Cómo están viviendo o sea, digamos, estas decisiones que el presidente Trump está tomando? Gracias, Daniela. Bueno, antes que nada, quiero pues, agradecerles la invitación, por supuesto, a todo el equipo de TLC. Es un gusto estar con ustedes. Mi primera participación del año, la más importante que he tenido en el año y seguramente que seguiremos teniendo, por supuesto. Eh, bueno, pues contestando tu pregunta, digo, definitivamente, pues estamos en una, digamos, pues nueva era, por así decirlo, con una administración Trump, pues muy agresiva en lo que se refiere al comercio exterior, ¿no? Si bien digo, ya sabíamos que venía, digamos, un cambio de paradigma en el comercio internacional, inclusive desde la primera administración Trump, también en cierta forma continuó con la administración Biden, pero ahora pues estamos así como que de cabeza, ¿no? En pocas palabras, sí vemos una aplicación mucho más agresiva de estatutos en contra, digamos, con la intención de aplicar aranceles a aliados, adversarios por igual. Digo, algo que francamente, pues digo, no entiendo en lo personal, pero bueno, digo, es lo que estamos viendo, ¿no? Eh, Esos, digamos, estrategias, digo, llevan diferentes vertientes, ¿no? Una es negociación, como hemos visto. Otra es la intención de incrementar la recaudación en los Estados Unidos, también para corregir prácticas desleales en comercio exterior, más enfocado en China en esa parte, y también digamos que hablando con la intención de traer más manufactura a los Estados Unidos. Entonces, realmente yo creo que te puedo decir que la mitad del país está posiblemente a favor de estas medidas, la otra mitad probablemente en contra. Creo que en toda la comunidad de comercio exterior, pues bueno, nos es difícil entender cuál es la intención final de estas acciones, que algunas, y quiero ser muy claro, las dirigidas a México, desde mi punto de vista, no tienen ningún sentido. Entonces, bueno, vivimos una época de preocupación, vivimos una época también de mucha acción, tenemos que estar muy preparados, de mucha anticipación, de mucha preparación, aspectos técnicos tenemos que estar al 100 porque ahora más que nunca pues es necesario, ¿no? Y bueno, sé que vamos a seguirlo platicando. Adelante. Excelente, Adrián. Muchísimas gracias. Y bueno, Guillermo, quería preguntarte a ti, tú viviste, ¿no? La renegociación con Estados Unidos y con Canadá. Ahorita, ¿cómo ves, cómo se prevé para este 2026 esta revisión del TEMEC? ¿Crees que las decisiones que está tomando ahorita los líderes en materia comercial posiblemente puedan hacer una revisión adelantada? ¿Crees que más que una revisión, o yo creo que ya se está convirtiendo en una renegociación, cómo crees o cómo se está viviendo? ¿Qué visualizas? Ya sé que es difícil visualizar, siempre me lo has dicho, como que es difícil que yo vea el futuro, no tengo mi bolita de cristal, pero con esa experiencia que tú tienes y sobre todo que tú lo viviste en años de negociaciones con otros con tratados de libre comercio, ¿cómo lo ves? Gracias, Daniela, por la pregunta. Gracias también por la invitación y saludos a todos los panelistas y a todos y a todas las asistentes. Eh, Mira, una cosa es lo que dice el texto, que todos sabemos, pues que es una revisión y que es en el año 2026, y otra cosa es la que podríamos estar esperando, dada la velocidad con la que se están moviendo los temas en la nueva política comercial del presidente Trump en esta administración, ¿no? Desde el día 2 de su administración, empezó a firmar órdenes ejecutivas de todo tipo, y varias de ellas tienen que ver con ya una muy clara tendencia en su política comercial, ¿no? Basada en una serie de supuestos que posiblemente no compartimos, pero pues que son bastante consistentes, ¿no? A lo largo del tiempo. Podríamos marcar una consistencia entre la primera versión y la segunda versión del presidente Trump. Entonces yo creo que
Basado en eso, mi opinión es que muy probablemente vamos a migrar muy rápidamente de la revisión del tratado, que es lo que dice el tratado y que es lo que yo creo que deberíamos empezar haciendo como gobierno de México, pero vamos a migrar muy rápidamente a una renegociación. A mí también me parece eso, ¿no? Y también creo que, que en ese escenario también deberíamos estar listos para una renegociación en dos sentidos. Uno, preparando intereses ofensivos y defensivos, no solamente intereses defensivos, o sea, también una agenda en donde México, a lo mejor en cooperación con Canadá, pueda tener un interés de que cambien ciertas cosas para balancear las peticiones de Estados Unidos. Y segundo, un interés por acotar lo más posible una posible renegociación, es decir, no abramos todos los capítulos, no abramos todos los temas porque va a ser complicado, tratemos de acotar cuáles son los temas de negociación y a mí me parece que la administración Trump tiene unos temas favoritos muy claramente delineados y que vamos a poder estar viéndolos muy pronto, ¿no? El sector automotriz, ciertas cosas que no pasaron en la primera negociación y que se quedaron en propuestas o solamente en pláticas de las cosas que querían hacer, ¿no? El tema laboral, por supuesto. Entonces, yo creo que más o menos viene por ahí. Y también, y sobre la otra parte de tu pregunta, yo también estoy seguro, a ver, podría apostar que no va a ser 2026, ¿no? O sea, tendremos que, ya vamos a ver seguramente un ejercicio de esta naturaleza muy pronto. Muchas gracias, Memo. Y Paul, en tu experiencia como agente aduanal, ahorita que estás participando y estás muy activo en algunas cámaras y en algunos foros, quisiera que nos platicaras un poquito qué se ve. O sea, ¿ves algún impacto en la inversión que se haya puesto en pausa por la incertidumbre, por la tensión comercial? ¿Qué ves tanto de Estados Unidos como de México? No. Hola Dani, hola a todos, buenas tardes. Pues sí, como tú dices, ya teniendo estos panelistas, mi comentario será más hacia lo que está pasando, ¿no? En un principio, el marco en el tema de aduanas y de comercio exterior se veía más enfocado, pues como que era una amenaza, ¿no? Decíamos, bien, una amenaza, lo está hablando. En el momento que aparece ya la orden ejecutiva que se integra y que se vuelve una realidad, automáticamente lo que es el flujo de mercancías, pues empezó a tener otro ritmo completamente distinto. Todavía previo, días antes, inclusive había urgencias, porque sí había gente con prevención que decían, oye, si tengo que hacer 2 operaciones, pues voy a hacer 4 o me voy a cubrir para ver qué está pasando. Y si en el marco de aranceles, pues sí generó un trastabilleo, ¿no? Un trastabilleo en el sentido de los flujos de comercio, en sobre todo la trazabilidad que estaban dando las empresas y la parte importante en el famoso pricing o la elaboración de los esquemas de precio que les estaban dando a sus mercancías. Automáticamente ya cuando empezaron a ver, oye, me van a aplicar un arancel del 25%, tengo que restablecer, por ende se vino una cadena de incrementos de precios de fletes, incrementos de precios de cruces, ciertas manutenciones. Entonces, que inmediatamente repercutieron en mercados. Sí se frenó, sí, con algunas de las empresas maquiladoras que hemos dialogado en ciertos sectores, sí están a la expectativa, siguen a la expectativa, todavía no sienten un marco seguro, pero pues lo que están esperando, yo creo, la fase importante es ver qué va a pasar este mes. Si de plano se queda en que va a ser un juego que va a perdurar por los próximos 4 años, o va a ser ya realidades que se empiecen a establecer, como lo marca el licenciado Malpica, el que ya van a hacer acuerdos para ya sentarnos y no hacer revisiones, sino hacer acuerdos reales bajo otras características de acuerdo al mercado y a la visión que tienen cada uno de los dos países. Porque si hay una realidad, a nosotros nuestra percepción, estando por ejemplo en frontera, es que existen dos fuegos completamente distintos. Uno, la visión que tiene Estados Unidos bajo un marco de seguridad, el tema de China, el tema automotriz, y México en el marco de un gobierno, de generar la importancia que marca el tratado. Entonces, como que van en un entendimiento que tendrán que sentarse y llegar a acuerdos. A nuestro sentir, el comercio no tenía por qué haber sido una herramienta de presión, sino el sentir el comercio es un flujo de mercancías, es un intercambio y también un ente de desarrollo para todos.
Así es como lo estamos viendo, pero si me preguntas, sí hay una desmotivación en el marco operativo y en el flujo de mercancías. Y también poniendo mi cuchara, yo creo que nos debilita como un bloque comercial, ¿no? O sea, Norteamérica debería ser un Ujú, bloque en el que nos fortalezcamos contra la competencia que se está viviendo, ¿no? Sin embargo, con esto sí nos estamos debilitando. Ese es mi parecer y creo que también Memo por eso lo dijo, ¿no? O sea, y también completamente. Adrián, ¿no? Muchas gracias, Paul. Adrián, platícame cómo estás viendo, cómo está afectando el aumento de aranceles en los sectores clave de manufactura y de distribución de Estados Unidos. ¿Qué costos consideras que en tu experiencia va a vivir el consumidor final? ¿Y cuál es el gobierno de Estados Unidos? Pues digo, varios puntos, ¿no? O sea, primero, creo que compartimos el punto que la imposición de aranceles generalizados a México del 25%, ¿no? Y también más marcada esta, me preocupa más, ¿no? También evidentemente el acero aluminio es preocupante, pero más me preocupa la del 25% generalizado porque realmente, desde mi punto de vista, pues es potencialmente devastador para las regiones que dependemos del comercio exterior. Creo que también en cierta medida pudiera inclusive arrojar a México y a Canadá una recesión económica y causarnos pues muchos problemas, ¿no? Entonces eso francamente, eso a mí, pues sí me preocupa mucho, ¿no? Creo que en cierta forma puedo decir que me entristece, ¿no? Y me avergüenza, ¿no? Esas amenazas económicas porque habla de hasta cierta forma, cierta crueldad, ¿no? De la parte de la administración Trump en decir, bueno, pues te amenazo y te amenazo al grado que puedo prácticamente devastar tu economía, ¿no? Entonces, francamente, me entristece mucho esa parte. Creo que a final de cuentas, queremos tener muy en claro, ¿no? Que el comercio exterior no es el culpable y no tiene nada que ver con temas de narcotráfico y fentanilo, ¿no? Es importante que no nos quede ninguna duda y que estemos unidos en rechazar y en abordar este tema como debe ser. No debemos de rechazar la imposición de aranceles generalizados a México, ¿no? Eh, no digo que no sean problemas importantes que se deban de atender, pero la realidad es que el comercio exterior pues no tiene la culpa de esto, ¿no? Y no tiene relación absoluta, ¿no? Muy por el contrario, ¿no? Si le pegamos al comercio exterior, solamente podemos agravar estos problemas, ¿no? Porque bien sabemos que el crimen organizado se alimenta, francamente, de la miseria humana, ¿no? De falta de oportunidad, de falta de empleo, de resentimiento, ¿no? Entonces, si nos metemos en un problema económico, pues más problemas va a ocurrir. Entonces, desde mi punto de vista, no solo es equivocado, sino que los Estados Unidos no va a ayudar a ningún interés de ningún tipo, ya sea económico, de seguridad nacional, con estas amenazas y mucho menos implementándolo. Al contrario, ¿no? Nos va a ir mucho peor en temas de migración, porque la gente que se quede sin empleo, ¿qué va a hacer? Pues buscar migrar o se ver al crimen organizado o al sector informal o no sé, ¿verdad? Pero definitivamente mejor no nos va a ir, ¿no? Y en la cuestión de Canadá, oye, bueno, oye, pues evidentemente tenemos temas en México que arreglar, pero oye, pero Canadá, ¿qué te hizo Canadá, verdad? Entonces, y también amenazar, ¿no? Con aventar acá una recesión, realmente habla de una estrategia por demás, digamos, sin sentido, ¿no? En pocas palabras. ¿Qué otras consecuencias puede haber? Evidentemente, la parte inflacionaria es una preocupación, puede ocurrir, claro. Digo, hay que ver, ¿no? Digo, en gran medida la economía americana es altamente diversificada. Acá dependemos mucho de los servicios, sectores médicos, financieros, ¿no? Y demás que a veces no dependen tanto del comercio exterior, pero sí puede haber un impacto, evidentemente. Y como, bueno, bien vimos, como le pasó al expresidente Biden, pues la inflación no le fue muy bien con la inflación. Entonces yo creo que Trump tampoco debería jugar con temas inflacionarios, ¿no? Adicionalmente a esto, pues tenemos ya todos los retos de competitividad que ya tenemos por la naturaleza del negocio, ¿no? Digo, hoy estuvo el CEO de Ford en Washington alertando, ¿no? Que los aranceles pueden devastar, y así la palabra que utilizó, a la industria automotriz. Entonces, yo me pongo a pensar, oye, o sea, ya tienen suficientes retos como para que les agregues, ¿no? O sea, toda la invasión de tecnología y avances de automotrices chinas,
todo ese reto en la parte de electrificación, donde todavía no se hallan muchas empresas, ¿eh? Ford tenía la F-150 eléctrica, creo que ya detuvo producción o bajó producción porque no se hallan. Otros modelos no les está yendo tan bien. Generan Motors similares, están las ventas caídas en China, ¿no? Entonces están replanteando, se están remando. Entonces, este, francamente no veo absolutamente, y creo que debemos estar de acuerdo en que no hay absolutamente ningún punto rescatable o positivo de amenazas o de implementación de aranceles a México. Quiero sí enfatizarlo mucho. Si alguien puede pensar que podemos arreglar algún problema por decir qué bueno que presionen a México, no vamos a arreglar ningún problema con amenazas o con aranceles, ¿eh? No va por ahí, no es la forma. Muy al contrario, nos puede ir mucho peor. Hay mucho en juego que no debemos apostar con nuestro trabajo, nuestras empresas, por decir esa remota y, en mi opinión, inexistente oportunidad de mejorar los problemas que tenemos. Tenemos problemas y hay que mejorarlos, pero desde mi punto de vista no es el camino. Muchas gracias, Adrián. Y otro tema que Memo, eh, ¿cómo pueden las empresas y sectores privados influir ahorita en participar en este proceso de la revisión de tratados? También saber cuáles son los sectores que ves que se puedan ver afectados, que a lo mejor estaban encorchetados en su momento. Pero también a lo mejor dime si hay algo positivo, qué oportunidades estratégicas que México podría aprovechar en esta renegociación. Pues hay varios sectores que podrían ser más afectados. Sin duda, como dice Adrián, un arancel de 25% a todos los productos, pues no deja a nadie libre de daño, ni siquiera al propio Estados Unidos, en donde pues, sí, seguramente una de las cosas que, que fueron elementos positivos para que Trump ganara en su campaña fue que iba a combatir la inflación. Bueno, pues vamos a ver una inflación muy posiblemente como resultado de sus propias medidas. Menor empleo también a partir de aranceles muy posiblemente, ¿no? Entonces, yo creo que va a haber sectores más afectados, por supuesto, yo diría los más integrados, por un lado, ¿no? Como sectores, algunos sectores de manufactura donde hay mucha integración, pues claramente te pega como en varias vías el tema de los aranceles. Te pega primero porque tus exportaciones se vuelven menos competitivas, y después porque a la vez que tú mandas algunos insumos a Estados Unidos y luego regresan, pues también te pega doblemente en el precio de eso que estás importando para tus procesos productivos en México. Entonces te pega doblemente, por supuesto, tú lo decías y ya creo que los tres lo hemos dicho en estas intervenciones, la que más sufre al final del día es la competitividad de Norteamérica, ¿no? Nos estamos alejando de un proceso muy, muy, muy valioso que tardó 30 años en construirse, que es la competitividad, vernos como Norteamérica. No somos solamente vecinos, somos roomies, ¿no? En esta gran casa que se llama Norteamérica. Entonces, deberíamos vernos de esa manera. Y es un sinsentido tener aranceles en los que al final del día vas a beneficiar a países que no son tus principales socios comerciales, ¿no? Suena como un sinsentido premiar a tus no socios comerciales y castigar a tus socios comerciales además, ¿no? Entonces, ay, perdón, un poquito complicado. ¿Qué pueden hacer las empresas? Bueno, pues hay muchas cosas que pueden hacer. Primero, trabajar mucho internamente en sus eficiencias, ¿no? En sus eficiencias operativas, en sus eficiencias financieras, en cubrirse sobre diversas eventualidades, hacer escenarios, prepararse para los peores escenarios. Esos, digamos, actividades o acciones que tienen que hacer en el corto plazo. En el mediano plazo, yo diría pues buscar proveeduría alternativa, desarrollar proveeduría local, pero eso toma tiempo, ¿no? Eso no es inmediato, eso toma todo un tiempo. Y pues diversificar, que es la historia de toda la vida de México, ¿no? Siempre decimos muchos tratados con más países y tenemos pues 80% de nuestras exportaciones dirigidas al mercado de Estados Unidos. Se nos está olvidando siempre en la relación norteamericana-Canadá. También creo que hay una oportunidad. Tú mencionabas también cuáles son las oportunidades que puede haber. Yo creo que hay enormes oportunidades de a lo mejor hacer un frente común con Canadá en temas donde tenemos intereses comunes, por un lado, y por otro lado, desarrollar entre Canadá y México esa proveeduría alternativa, cómo complementamos nuestras cadenas de suministro entre México y Canadá, por lo que podamos sufrir por el lado de la relación con Estados Unidos.
Gracias, Memo. Sí, y a lo mejor también evaluar qué está pasando con el Tratado de Europa, ¿no? Que también es un tema que, ¿no? Que no hemos explotado de la misma manera, ¿no? Pero bueno, Paul, ¿cómo crees que con lo que está pasando en México, de algunos cambios también que están implementando la Secretaría de Economía con los aranceles de Trump, puede afectar a la manufactura? ¿Podrá terminar con el esquema, por ejemplo, de certificación de IVA o de IMEX como tal? ¿O qué tú también le puedes sugerir a las empresas para que estén preparadas? Claro, mira, de entrada hemos hablado del frente, digamos, acá del país del norte, que es un marco de seguridad, un marco del fentanilo y demás. ¿Qué está pasando en México? En México también sentimos que el propio gobierno es un gobierno de recién entrada, aunque hay gente con mucha capacidad y experiencia, pero sí hay sectores que están en una curva de aprendizaje. ¿Y qué nos pasó? Que como todos lo saben aquí, muchos de los aquí presentes, que en diciembre, por ejemplo, con la publicación de un decreto que cambiaba completamente la industria maquiladora en el marco de textiles, pues a la tarea que nos dimos fue sensibilizarlos en el sentido que existen, por así decirlo, diferentes sectores, empezando por el de la frontera, que el sector maquilador desde Tijuana hasta Matamoros, pues presenta una integración y una interrelación entre, en el caso de México, Estados Unidos, importantísima, el intercambio de mercancías, los flujos, los marcos de inversión, la mano de obra que se integra y de repente, a lo mejor, por no tener esquemas de diálogo y de acercamiento con los diversos sectores, por muy simples que sean, sí ha generado trastabillos. Independientemente que, por ejemplo, que a raíz de del decreto ejecutivo de Trump, pues, por ejemplo, aquí en frontera, pues ya tenemos fuerzas armadas en diferentes áreas y sectores, ya interactuando, ya generando procesos de revisión y todo eso genera una desaceleración de los flujos comerciales naturales. Y aparte, te digo, tenemos en el caso, por ejemplo, el de la industria textil, de los decretos, en el cual todavía hasta el día de hoy creo que han sido pocas empresas las que han sido beneficiadas con el oficio en el cual autorizaba y que pegó industria farmacéutica, industria aeroespacial, industria aeronáutica, sectores que a lo mejor no se tenían contemplados. Yo creo que también estamos en este gobierno en una curva de aprendizaje en el cual vemos que sin darnos cuenta había sectores o hay sectores muy importantes para los dos países y que tanto uno como el otro tienen afectaciones binacionales. Eso pues ya lo platicaremos ahorita si hay oportunidad, en una serie de foros que tuvimos, pues es cuando te das cuenta que a nivel gobierno de los dos países, no quiero especificar, nunca se habían puesto a ver la importancia que tiene esta relación, los márgenes y niveles de integración, de inversión, de intercambio que se generan. Simplemente, digo, dar otro ejemplo que había incertidumbre, ahora previo que fue de moda el Super Bowl, pues justo antes se avienta el arancel del 25% y previo al Super Bowl es cuando cientos, por no decir miles de camiones, yo quería también no de tener claro, de aguacate cruzan de México a Estados Unidos. Entonces tú imagínate cuando ya traes un compromiso de venta, ya traes contratos de venta y que te digan, oye, a partir de mañana sube el 25% el precio del aguacate. Yo creo que sí entra un marco de no puedo decir arrebatos, pero sí invitaría, que es lo que hemos hecho los organismos, a generar conciencia en el funcionario público, de integrar a los sectores, de escuchar a las cámaras que por algo son creadas. Y eso ha generado mucho ruido. Digo, me van a disculpar, por ejemplo, ahorita, perdón, estoy tomando yo aquí en mi vehículo el trueque porque no pude cruzar. Porque esta semana, por ejemplo, en México, también tenemos el tema del mantenimiento de la ventanilla de la Bucem y quisiera que vieran, o por ahí le mandé a Lupita un video de cómo está el marco de frontera. Entonces yo creo que entran esos diálogos binacionales porque al final, pues ya nos tenemos que estar, aunque no queramos sea la frase, somos un yin y somos un yang, positivo, negativo, pero lo somos.
y no nos lo vamos a quitar por mucho tiempo. Entonces sí ha generado mucha afectación y esperemos que esta curva de aprendizaje en los dos gobiernos técnicamente lo hagan y lo hagan también con ellos un marco de consenso, de que aprendan a sentarse y decir, no es nada más lo aviento para México, genera esa afectación en el de al lado. Esa sería mi participación. Sí, ya me gustaron los términos yin, yang, el rooming, ¿no? Ya estamos poniendo estos términos, pero sobre todo también yo creo que es muy importante que los gobiernos de ambos países no pueden tomar decisiones de la noche a la mañana, como dices, tanto en México como Estados Unidos, porque los negocios no se planean de la noche a la mañana, ¿no? Hay una afectación de empleos, ¿no? De contratos financieros, hasta en bolsa, que pueden afectar de manera importante, ¿no? Pero muchas gracias, Paul. Claro. Adrián, dándote otra vez, ¿no? Ante este eventual incremento de aranceles, ¿no? Que ahorita también lo platicaba Paul, ¿qué ajustes consideras que los importadores y exportadores deben de hacer para mitigar este impacto financiero? ¿Y qué medidas también están haciendo toda la cadena, ¿no? Que son brokers, operadores logísticos, para ayudar a sus clientes a optimizar con este frente de que a lo mejor en un mes, otra vez, vienen el aumento de aranceles? Sí, claro, pues mira, claro que digo, esperando que no entre, ¿no? Ojalá, lo que queremos, ¿no? También hay que estar preparados, ¿no? Es la realidad, ¿no? Y hay, digamos que una serie de aspectos técnicos que hay que cubrir, ¿no? Digo, naturalmente igual hay muchos, quiero mencionar algunos, ¿no? Está el tema, por supuesto, pues de la fianza de importación a Estados Unidos, posibles ampliaciones, también pues tienen que ponerse de acuerdo muy bien con su broker pues cómo van a pagar los impuestos, ¿no? Porque anteriormente no había impuestos, no había aranceles, había muy pocos, y pues bueno, sí, pues al cabo son $50, ahí te lo facturo, hombre, y me lo mandas, pero ahora de repente son miles de dólares y pues no tenemos así como que te cobro menos de $100 y te financio $10,000, pues no jala, ¿no? Entonces, también estamos pidiendo a nuestros clientes que tengan muy claro, hay formas, ahí existe el equivalencia del PC en Estados Unidos, donde el importador puede pagar directamente en base a su cuenta bancaria. Estamos recomendando, digamos, yo recomiendo estos dos aspectos claves inmediatos de atención ahora. Tu fianza y cómo vas a pagar los impuestos. Vamos a ponernos de acuerdo si es que no había sido necesario antes. Eh, Hay otros métodos también, ¿no? Existen también en Estados Unidos esquemas de diferimiento y reducción de aranceles, como también lo existe en México. Entonces, también es momento de a lo mejor desempolvar ahí algunos mecanismos, algunos conceptos. Si tú estás moviendo mercancía que transita a Estados Unidos con destino a Canadá, por ejemplo, pues ahí hay que diferir, ¿no? Hay que diferir, no hay que pagar, porque al menos estos aranceles adicionales del 25%, los llamados aranceles ahí por la ley de la cual podían provenir, no son reembolsables. Entonces, si los pagas, ya los pagaste, no hay drawback, no hay vuelta atrás. Entonces hay que diferir, está la famosa transportación in bond, están los bond de warehouse famosos también, para poder diferir aranceles, ya sea porque vas a terminar exportando mercancías o porque quieres disponer de esas mercancías poco a poco, ¿no? Y quieres ayudar tu cash flow y sabes qué, pues lo meto en un diferimiento y voy sacando poco a poco, pago poco a poco. Entonces, bueno, esos son, digamos, esquemas. Hay más, digamos, hay también importaciones temporales a Estados Unidos. Si tú vas a mandar producto a algún proceso a Estados Unidos, regresa y luego va y viene. Bueno, hay temporalidades donde puedes exceptuar el pago de impuestos con la condición de que tu mercancía, pues finalmente va a abandonar Estados Unidos. Entonces, existe también, son los famosos TIBs, Temporary Importation Under Bond también, por ejemplo. Eh, Hay otros, están los retornos de mercancías en su mismo estado, capítulo 9801. Existen provisiones también antiguas que antes la usaba mucho la industria IMEX de la partida 9802, que es ensamble con insumo americano, ¿no? Donde al regresar a Estados Unidos se reducía el arancel aplicable a solamente los insumos no americanos y valor agregado. Entonces, lo americano, en esto no pagas, en esto sí. Era digamos, un mecanismo para pues en el caso donde ve insumos americanos, es decir, no pagar sobre lo americano. Y otros, ¿no? Temas de retornos, temas de cuando ya pagaste en hacerles una mercancía, va a México y retorna. Bueno, no tienes que pagarlos otra vez de manera general. Y así otros, ¿no? Entonces sí es momento de revisar también aspectos técnicos. Hay que estar listos, ¿no? Hay que tener esa parte cubierta. También empezar a ver mecanismos que ante un entorno de cero aranceles no eran necesarios, ahora pueden ser necesarios, ¿no? Eh, Igual, bueno, puedo también comentar
que es momento de que estén pues muy en buena situación y en contacto con sus agentes aduanales, ¿no? Actualmente es cuando más tenemos chamba, cuando más nos deben de valorar, francamente, ¿no? Vi ahí una nota del Wall Street Journal que dice, agentes aduanales se elevan a un rol estrella en las cadenas de suministro, ¿no? Y dije, bueno, por fin, ¿no? A lo mejor algo ahí, digo, hace rato dije que no hay nada positivo, bueno, a lo mejor ahí es algo, una cosita positiva, ¿no? De decir, bueno, importador, exportadores, estén pegados con su agente aduanal, ¿eh? No vayan a salir con alguna lógica Trump de, es que como pago aranceles, pues págale menos a la agente aduanal porque mira, me cuesta más el comercio exterior. Esa es lógica Trump al revés, ¿no? Es al revés, ¿no? Hay más exposición, hay más aspecto regulatorio, más impacto. Agente aduanal, pues ténganos en buena consideración. Acuérdense de lo que pagan, pero más acuérdense de los servicios que reciben que no pagan, que les asesoramos, que les ayudamos, ¿no? Porque eso es muy fácil que se nos escape. Entonces, bueno, hay unos comentarios, Daniel. Me encantó, Adrián. Oye, y bueno, aprovechando esto, me comentan aquí en las preguntas que en qué página del gobierno de Estados Unidos se puede descargar la versión final de las fracciones afectadas. ¿Dónde lo pueden ver también para estar, digamos, en este tema de cumplimiento? Mira, voy a poner mi correo electrónico para mandárselas porque sí, bueno, ahí digo, hay varias, ¿no? Hay varios temas, medidas. Los aranceles a IPA generalizados del 25%, ahí no necesitas una lista porque es a todo. Entonces, esa es la Oh, parte triste que no necesitarías una lista. Ojalá nuevamente digo, y me río, pero créanme que es una risa así como que nerviosa, así, difícil, pero no necesitas una lista ahí. Ahora, en los de aranceles de sección 232, acero, aluminio, ahí sí hay una lista. Ya ahí digo, voy a poner mi correo en el chat para si alguien quiere mandarme un correo, se la mando. Esa lista puede ser ampliada, porque cubre acero, aluminio y derivados. Y en los derivados puede haber ampliaciones que, bueno, esperemos, como les digo, en general no suceda esto, ¿no? Y bueno, creo que mandaron una provisión especial, pero era para producto chino, que es otra lista. Entonces, bueno, digo, ahí prefiero que me digan qué necesitan para realmente ayudarles como debe ser, ¿no? muchas gracias, Adrián. Y bueno, ahorita si me ayudas a ponerlo en el chat. Sí, aquí va. Memo, con estos cambios en estos aranceles, ¿cómo ve las preocupaciones de los importadores y exportadores mexicanos? ¿No? No nada más para la revisión del TEMEX, sino ahorita con el incremento de aranceles. ¿Qué riesgos o cuáles son los sectores principalmente que se van a ver afectados? Y también, ¿cómo ves el Plan México? ¿Puede estar afectado también el tratado actual, el Plan México de la doctora Sheinbaum? Pues, ¿cómo van a verse afectados los importadores y los exportadores? Pues yo creo que de una manera muy importante si llegan a suceder estos aranceles generalizados, ya los aranceles en acero y aluminio, ya los vivimos, este es el remake de algo que ya vivimos ahí en el 2018 y que la reacción de México en ese momento fue imponer represalias no me acuerdo si por $2,000 millones o algo así, ¿no? Entonces, y después, bueno, ya hubo un acuerdo de sacar a México de esto, ¿no? Y a Canadá. Pero mientras tanto, pues tienes una enorme incertidumbre sobre cuál va a ser el costo de todo lo que está derivado de esos productos ahora sujetos al arancel, ¿no? Y no solamente va por el tema arancelario, sino que también estamos viendo ahora, Daniela, una dinámica en la que pues parece importar muy poco los compromisos institucionales, los compromisos legales que tenemos en el TEMEC, y eso yo creo que es una amenaza mucho más importante, aunque más sutil, ¿no? Porque no lo vemos inmediatamente en el bolsillo, pero el hecho de que se ignoren completamente los compromisos del tratado, que se esté pensando en aranceles recíprocos. Todo eso es absolutamente fuera de las reglas del comercio que nos tardamos mucho en ir afinando en dos tratados a lo largo de 30 años. Entonces hay peligro también por ese lado, ¿no? Por todo lo que tiene que ver con las reglas relacionadas con comercio de mercancías, por ejemplo, medidas sanitarias y fitosanitarias. Puede haber una cantidad enorme de creatividad alrededor de la aplicación de estos compromisos, del propio compromiso, los compromisos en obstáculos técnicos al comercio, temas de facilitación comercial. Vamos, hay muchas aristas en donde seguramente vamos a ver cosas novedosas que no necesariamente le van a beneficiar a los exportadores e importadores mexicanos por el lado
de las herramientas que tiene la administración Trump, pues hay una gran variedad, ¿no? Tenemos desde las herramientas tradicionales para poner aranceles, como las de remedios comerciales, la sección, ¿cuál es esta sección? La 201 para salvaguardas. Tenemos las que le han gustado mucho últimamente, que son las, ya lo decía Adrián, la sección 232 de la Trade Expansion Act, pero tenemos también la 301 para ¿cómo se llama? Este es Discriminatory Foreign Conduct, la que acaba de descubrir y que le encantó, ¿no? La ley de protección de poderes de emergencias internacionales económicas. Pero hay otras que todavía no vemos, ¿no? No quiero dar ideas, pero hay por ahí otras medidas que se pueden tomar también para seguir aumentando esta creatividad. Entonces, yo creo que hay que estar preparados para eso. ¿Cómo podemos yo creo que el Plan México es una respuesta a cómo fortalecer internamente al país ante estas eventualidades, ¿no? Cómo trabajar desde casa en temas que nos hacen quizá fortalecer nuestra competitividad. Habrá que ver cómo se hace operativo. Yo creo que hay que poner mucha atención a eso, pero básicamente en la relación con Estados Unidos yo me enfocaría en ser muy concretos en las mesas, ¿no? O sea, aquí estamos hablando, más allá del tema comercial, estamos hablando de un tema de migración, estamos hablando de un tema de seguridad y el gran rehén de esto, no sé si fue Paul quien lo dijo, ¿no? Es la política comercial, estás usando como herramienta la política arancelaria para buscar soluciones en otros temas que son los que más presionan, ¿no? El tema del fentanilo, la seguridad, el tema de migración. Entonces, yo me enfocaría mucho en tener mesas separadas de esos temas, tratar siempre de ver de manera separada los temas comerciales de los otros temas, tener una verdadera estrategia en esos otros temas que preocupan y pues en la parte comercial, pues reforzar nuestras alianzas con otros países y un rol importantísimo que nunca dejaré de valorar suficiente, nunca dejaré de valorar es justamente la relación entre los sectores privados. A mí me da mucho orgullo el Cuarto Punto Mexicano, pero me parece que tenemos que trabajar también con los cuartos de junto de Canadá y de Estados Unidos. Hay muchos temas en donde podemos hacer frente común y hay que hacerlo cuanto antes. Y de hecho, tenemos muchas cosas que hacer como el sector privado, ¿no? O sea, yo creo que esa parte tenemos que seguir trabajando trabajar también en equipo, ¿no? Las empresas, las chambers, las cámaras, ¿no? Las asociaciones, las confederaciones, para realmente, a lo mejor que nos escuche el gobierno, ¿no? En este sentido. Paul, platícame un poquito qué consejos operativos le puedes dar a las empresas importadoras y exportadoras mexicanas para la revisión del tratado, para las nuevas implementaciones de aranceles, para las medidas de revisión de la certificación de IVA, digamos que con esta vorágine que están viviendo, ¿no? Los importadores y exportadores, ¿cómo pueden las empresas fortalecer su cumplimiento? ¿Cómo pueden evitar sanciones? ¿Y cómo pueden evitar, Mi- ¿no? Todos estos cambios aduanales? Mira, uno principalmente que les dijo que se asesoren en la aplicación de marcos de cumplimiento de operación de sus empresas, sea por medio de estructuras que ellos mismos desarrollen, que ahorita, no nada más agentes aduanales, existen firmas y despachos que te pueden generar este análisis y marcos de cumplimiento. ¿Por qué? Porque ahorita con esa alza de precios va a recibir el consumidor final. Entonces, todo aquello que le agregues por una falta de cumplimiento, desde cómo estás embalando el producto, cómo lo estás integrando, a lo mejor el integrar el uso de tecnología, a mí me toca ya en algunos casos, ya hacemos algunos procesos, de cálculo de pedimentos y elaboración de pedimentos ya con inteligencia artificial, con cuestiones previas y demás, se tiene que dar, ¿no? Ya no es, el cuidar el manejo de porque todas las revisiones que se están dando, tanto a nivel de exportación como importación, pues son más a detalle. Ya no entra el término aleatorio, o sea, ya entra un término de trazabilidad, de control y de orden. Entonces,
todo aquello, desde el tipo de tarima, voy a decir cosas muy simples que estás utilizando, que si va con sello internacional, que si no va con sello internacional, que si cumples marcos de etiquetado, la información comercial, pues todo ello. Yo creo que sí entra a darse una vuelta para atrás. Creo que a muchos de los que estamos aquí nos ha tocado que en muchas empresas y corporativos el área de comercio exterior, dependiendo del tamaño, es una persona, como a veces en empresas grandes, 3, 4 personas, ese departamento se tiene que robustecer porque es el que va a garantizar un flujo más expedito y sin tanto cambio en el intercambio de mercancías. Entonces, ¿qué debemos cuidar? Regulación. Y otro muy importante que ha pasado, que muchos me dicen, oiga, ¿y si le empiezo a bajar el precio, aunque me pongan el arancel para quedar más o menos similar? Le dije, pues se generan bases de datos y también vas a entrar en esquemas de subvaluación que al rato esos intercambios, decir, oye, ¿cómo es posible que estuviste importando a determinado costo, ya le redujiste el precio, más el arancel que ya te estamos integrando, pues va a quedar igual? Entonces, sí cuidar mucho, no caigamos en la, llamemos provocación, que también citaba Memo, de entrar en guerra de precios, sino también tal vez buscar marcos de renegociación, de mejora continua en tus procesos, en los términos de entregas, en qué horarios estás cruzando, en las fechas específicas. También pasa hasta cosas tan simples. Oye, ubica en el calendario de qué días festivos son el de cada país, porque a veces en eso pasa. Antes sí teníamos aduanas que operaban 24 horas, bueno, ahora sí te dicen, yo voy a respetar mis días festivos. Oiga, pero no es ni oficial, pero sí lo decidimos por decreto. Entonces, yo creo que entran esas partes. A ver, te invita a hacer un análisis de qué cosas estás haciendo y qué cosas puedes mejorar o eficientar, ya sea con uso de tecnología, con mejores prácticas o con acciones preventivas. Y la otra que sí, lo repito, el cuidado de tus precios, ¿no? Porque sí se van a generar antecedentes que poco a poco saldrán a flote. Sería el caso. Muchas gracias, Poli. Bueno, voy a dar una última ronda de preguntas para darle también, abrir el micrófono a nuestros panelistas que siempre nos acompañan, que también va a ser muy interesante lo que nos quieran aportar y preguntar. Y bueno, Adrián, ¿cómo están respondiendo las empresas estadounidenses ante las posibles restricciones, barreras comerciales con México y los socios estratégicos? ¿Han aumentado esta reubicación de operaciones o el nearshoring o cómo lo ves en ese sentido? ¿Y cómo ves también el sector privado? ¿Se está organizando? ¿Están las asociaciones trabajando en conjunto? ¿Qué se está haciendo? Mira, pues yo creo que digo, actualmente pensar por estas acciones, cambios a lo personal no he visto tal cual, ¿no? Lo que he visto son planes. Evidentemente, pues ya las empresas empiezan a decir, bueno, pues evidentemente en propia presión de sus inversionistas, en propia presión de mercado, dicen, bueno, pues tú qué vas a hacer, ¿no? Si esto realmente llega a suceder. Y bueno, digo, hay ejemplos muy puntuales, ¿no? Por ejemplo, tanto Ford como General Motors, ¿no? El caso de General Motors dice, bueno, pues yo produzco mi altamente vendida pickup en Silao, Guanajuato, pero también produzco en Estados Unidos y produzco en Canadá, ¿no? Entonces, bueno, puedo mover cierta producción, pues sí podría, no toda, pero podría prepararme para hacer cambios más radicales si es que es necesario, ¿no? Ford también dice algo similar. Bueno, pues tengo presencia también en Estados Unidos, puedo hacer ciertos cambios si necesito hacerlo, ¿no? Otras cámaras, ¿no? Se me hizo muy interesante ver que al parecer el gobierno de Taiwán, ¿no? Pretendía ir a una conferencia en Ciudad de México para decirle a sus empresas, oye, pues yo te puedo ayudar para que te vayas a Estados Unidos, ¿no? Entonces dije, ¿quién va a dejar que llegue? Porque córranlos, ¿no? Este, que no estén en la Select USA y Taiwán, ¿no? Tratando de influenciar a que sus empresas vayan a otro lado, ¿no? Pero, eh, pues bueno, las empresas están planeando, ¿no? Digo, es lo triste también, ¿no? Que naturalmente hacen planes que naturalmente no beneficia ni a los tres países, ni a la empresa, ni a nadie, ¿no? Porque todos esos cambios, pues están rodeados de más altos costos, están rodeados de desempleo, están rodeados de cadenas de suministro trastocadas por cambios. Entonces, bueno, pues digo, pero son planes, ¿no? Algunas empresas
tienen planes o tienen al menos alguna estimación de lo que harían si entraran estos aranceles, ¿no? Que como digo, ojalá que no. En cuestión del sector privado, digo, creo que hay acción, creo que falta lo personal, digo, puede ser una percepción mía que sea equivocada, pero creo que, y por eso comentaba al principio, ¿no? Es más, es muy importante que estemos muy bien unidos y ubicados en que esto, uno, tomarlo en serio, dos, que puede ser negociación, que a lo mejor no entran, bueno, ojalá, ¿no? Pero hay que tomarlo en serio. Dos, entender la gravedad de lo que se realmente significa, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que no lo llega a entender, tanto que hay que tomarlo en serio. Dos, la gravedad que tiene y lo que puede suceder con esas acciones. Pienso que falta que informemos más, ¿no? Los que estamos en esto, los que tengamos algún punto, alguna voz, algún evento que estemos, que informemos más, que concienticemos más, porque a final de cuentas, digo, estuve en un evento de abogados el año pasado, hablando de todos estos temas. Y algo que decían los abogados que me da mucho la atención, dicen, la ley sigue a la política. Y me llamó, realmente me impactó mucho ese comentario, ¿no? La ley sigue a la política, es decir, la política como tal, como esta voluntad masiva y como lo que hacen, expresan los políticos, a final de cuentas toma importancia y eso rehace leyes, rearma las reglas con las que jugamos. Entonces, es muy importante que participemos en la política, ¿no? Y no estoy diciéndolo de una forma siniestra o vamos todos en contra de Trump, o sea, no es eso, ¿no? Sino nuestros representantes, nuestros diputados, nuestros congresistas en Estados Unidos, en México, hay que acercarnos y decir, oye, esto no nos conviene, güey. O sea, nos va a afectar por esto y esto y esto, ¿no? No asumir que todo lo entendemos o que todos estamos en el mismo canal, ¿no? Pero también comentaba la situación que tenemos que tener muy claro que esto no nos va a ayudar a México en ninguna parte. Hay gente que dice, qué bueno que están presionando a México, ¿no? Entonces, estamos confundidos, ¿no? Y entiendo, ¿no? Hay mucha desesperación, nos duele mucho, ¿no? El tema del crimen organizado en México, pero no es el camino y eso también a veces no lo tenemos en claro. Entonces, todo esto, si no actuamos en lo que podemos, todo juega en nuestra contra al final de cuentas, ¿no? Y lo digo en nuestra contra como mexicanos, no tanto como quien ejercemos en el comercio exterior, ¿eh? Lo digo en general. Entonces, bueno, lo partiría ahí en esas dos partes. Daniela, gracias. Gracias, Adrián. Ahorita vamos para las conclusiones finales. Pero bueno, Memo, ¿crees que el tema que se pueda salir Trump? Esa es una. Después, ¿cómo podríamos fortalecernos como tal los tres países? ¿Qué sugerencias les darías? O sea, si tú dijeras, sabes, que me van a hacer caso, yo soy el que, ¿no? Voy a ser el asesor principal de estos tres países, ¿qué sugerencia les darías? Y otra, ¿qué ves con la relación de China y los países asiáticos? Si bien también en el Plan México y la Secretaría de Economía está solicitando que se sustituyan, ¿no? Muchos de los insumos asiáticos. ¿Cómo ves esta parte? Pues, pues son preguntas muy importantes. A ver, primero, ¿saldrá Trump del TEMEC? Pues yo creo que no. Yo creo que no, eso yo sí lo veo muy poco probable. Lo va a ignorar probablemente como ya lo está haciendo, ¿no? Todavía no llevamos un solo mes, de su administración y pues ya lo ignoró olímpicamente en varias cosas y planeará seguramente seguir haciéndolo, pero no creo que lo termine. Y yo creo que aquí el rol otra vez, de las comunidades de negocios en los tres países, pero sobre todo en Estados Unidos va a ser muy importante, ¿no? Lo que impidió que se atara el Telecán antes de la negociación fue precisamente eso, ¿no? La presión de la comunidad de negocios en Estados Unidos, la manera en que se organizaron esa mañana de abril de 2017, si no me equivoco, ¿no? Cuando ya estaba ahí la carta de denuncia de Estados Unidos del tratado, ¿no? Entonces creo que va a ser muy importante pues seguir en esa dinámica, pero no creo que nos vayamos a salir. ¿Qué haría yo si si tuviera que sugerir un fortalecimiento de la relación? Pues seguir trabajando en los temas que quedaron pendientes de la negociación y que pueden profundizar la integración, ¿no? Tenemos obviamente por vocación pues un tratado que lo que busca es el libre comercio, ¿no? De mercancías y de servicios y de alguna manera de inversiones. Pero nos falta todavía trabajar mucho, por ejemplo, en el tema de la movilidad ordenada. Yo sí le metería, y no necesitamos tener un gran acuerdo
migratorio, sino simplemente a lo mejor una revisión de lo que ya tenemos en el capítulo 16 de entrada temporal de personas de negocios, ser mucho más ambiciosos en esas categorías, a lo mejor meter profesiones más modernas, porque las profesiones del apéndice de ese capítulo son de los finales de los 80s, no tiene actividades como servicios técnicos, no tiene tampoco, por ejemplo, una cosa que es muy importante ahora para la vida diaria de muchas empresas que son certificación de competencias laborales, trabajar en estos temas en donde podemos hacer más fácil esta integración de Norteamérica sería en lo que me enfocaría, ¿no? Hace poquito doy clases en una universidad en Monterrey y escribí con una investigadora un paper sobre alineación regulatoria, ¿no? En donde veíamos que de los capítulos del TEMEC podría haber un ejercicio, a lo mejor guiado por la academia y por el sector privado de los tres países, para buscar una mejor alineación regulatoria, porque resulta a veces muy costoso para las empresas cumplir con regulación diferente en cada uno de los países, ¿no? No estoy hablando de homologación, sino pues, de muchas otras alternativas no tan ambiciosas quizá como homologación, pero eso creo que puede ser un área muy interesante para explorar, ¿no? Hablando en el mundo donde todos creemos que el comercio es importante. En este mundo, pues ya no sé muy bien cuál sería la respuesta a esas propuestas, pero más o menos yo lo vería por ahí y ya se me olvidó tu tercera pregunta. La parte de cómo ves la parte de la sustitución que está Ah, solicitando China. la Secretaría de Economía en todo lo que son los insumos asiáticos, ¿no? Sí, Y todo con China. tengo una opinión muy particular. La verdad es que creo que China sin duda es el tema que va a estar en la renegociación también. Es un tema que también este, es como un driver mucho también de lo que está haciendo Estados Unidos. Pero a mí me parece que México debería tener una posición propia sobre el tema, es decir, no solamente reaccionar a lo que Estados Unidos está pidiendo, sino realmente hacer un análisis muy serio de cuáles son las posibilidades de tener esa sustitución y cuál sería el costo para México de hacerlo. Y si donde hay un costo más grande que el beneficio, pues simplemente no hacerlo, ¿no? Yo creo que, igual que en el tema de las inversiones, ¿no? De las inversiones chinas en México. Yo creo que deberíamos también hacer un ejercicio, pues quizá a lo mejor de mayor screening sobre las inversiones, sobre su impacto social, de su impacto económico en empleo en México y con base en eso, pues tener criterios comunes a todos los países. Para permitir la entrada de inversión extranjera, pero no ser reactivos en el tema de China porque pues en realidad creo que también es un jugador importante, no un socio comercial, pero es un jugador importante en el comercio mundial y deberíamos tener una posición definida, pero también una posición propia, no tan reactiva. Entonces, yo sí creo que habría que ser selectivos y cuidadosos en esto de la sustitución de las importaciones, que me choca la frase porque pues como economista me remite a otras realidades, a otras décadas, pero digamos ya entendiendo qué es a lo que se refieren, yo no estoy tan casado con la idea de, ay, todo contra China, la verdad. Muchas gracias, Memo. Y Paul, tú en esta parte, ¿cómo ves nuestro país para el desarrollo del comercio exterior, ¿no? Para el desarrollo de la cadena de suministro, ¿qué papel tenemos que jugar para mejorar el aspecto regulatorio? Tú como agente aduanal mexicano también lo vives, ¿no? Para ser pues más competitivos, ¿no? También una proveeduría mexicana, ¿cómo lo ven como las cámaras, ¿no? Las confederaciones, platícanos un poquito. Claro. Miren, yo voy a extenderles un poquito mi experiencia de las últimas 2 o 3 semanas. La verdad, digo, no puedo decir que sea gratificante, pero sí, la verdad, como dicen, a veces las cosas pasan porque pasan y está quien tiene que estar. Pero en el caso de México, con las ciertas regulaciones y marcos normativos que ha armado, la verdad es que yo estoy muy honrado y satisfecho por el desenvolvimiento que han tenido, por ejemplo, las cámaras, las confederaciones. Y pues siendo un personaje conocido y reconocido en nosotros, también es de risa que en el caso, por ejemplo, donde participo en Concanaco como vicepresidente de aduanas, pues casualmente el presidente que tenemos ahorita, que todos lo conocen aquí, Octavio, el doctor Octavio de la Torre, que es un agente del comercio exterior, le toca ese embate y pues nos ha tocado
nos ha tocado ahora sí recibir y percibir el sentir de casi todos los sectores. Y entonces la respuesta es que sí, se ha logrado establecer un diálogo. Yo creo que de la parte de México, el tema de las cámaras y las confederaciones, si algunos de nosotros veíamos como que un marco limitativo de interacción con gobierno, hoy son prioritarios. Y creo que el gobierno en algunos casos les está dando entrada porque representan eso. Ahora, también por ahí tuvimos unos foros binacionales. Memo estuvo por ahí en el de Tijuana, San Diego, y también empiezas a descubrir que sí existe una interacción y preocupación del otro lado de la frontera. En el caso de El Paso, Texas, no fue en Ciudad Juárez. El alcalde de Ciudad Juárez dijo: México, ¿en qué les ayudamos? ¿En qué les ayudamos a las cámaras? Nosotros tenemos que hacer enlace con nuestros representantes, con nuestros senadores y con el gobernador mismo, porque para Texas el comercio exterior, y Adrián no me dejará mentir, es de vital importancia, si no es que es una columna vertebral en el estado como tal. Entonces, yo creo que a la larga el fortalecimiento regional que se va a dar y se tiene que redescubrir, pues va a ser más fructífero para todos. O sea, que sí se tienen que sentar los dos gobiernos a fijar agendas, porque por lo que sentimos, uno trae una agenda de seguridad, una agenda de control, el otro un marco regulativo y normativo. Y por último, en ese marco de China, que es el espíritu, les platico una experiencia. Tuvimos, a lo mejor Memo también estuvo ahí, una reunión hace como 2 meses con un organismo estadounidense, Brookings, en el cual estuvieron 3 representantes de gobierno de cada país, pero ahí también estaba Ildefonso Guajardo. Y empezaron a hablar el marco de China y todo eso. Y levantó la mano Ildefonso, digo, lo toco como anécdota porque sí me dejó wow, que de repente agarró y les dijo: a ver, señores, se están despabilando un poquito hacia México por el tema de China. Yo nada más les quiero decir que en el 2018 México le propuso a la mesa que hiciéramos un capítulo especial y específico para China. Y así lo dijo abierto, ¿eh? Y el señor Justin Trudeau dijo que no era necesario. Entonces no es un tema que atañe a México nada más, nos atañe a todos como región. Entonces yo creo que el gran secreto es esa homologación de agendas, que cada una trae puntos específicos, sí, pero hacerla en un marco trinacional, porque yo creo que al final se van a dar cuenta, y el propio presidente de Estados Unidos y en México, pues también la presidenta yo creo que está muy clara, al igual que Canadá, la región es muy importante. Y puede ser la más importante, y por los factores también externos que hay en una Europa que, como sea, el fenómeno de Ucrania está afectando, en Asia ciertos factores de guerra comercial. Entonces creo que se presenta un área de oportunidad que esperamos todos así funcione, y que hoy en día, lo que sí yo veo en el caso de México, las cámaras y confederaciones se vuelven factores importantes. A mí me dio mucho gusto, para cerrar, el ver la unidad con Canaco, Index y Canacintra trabajando por un frente y un bien común, que por ende se anexó el CCE, pero ya con esa fuerza representaron y lo que representan como con conocimiento, capacidad y entendimiento de los sectores, creo que el gobierno sí está dando la pauta y sí está empezando a escuchar. Ese sería mi comentario. Muchísimas gracias, Paul. Y bueno, quiero abrir el micrófono, doctor Máximo Carvajal. No sé si nos puede dar su opinión, cómo está viendo, cómo vive eh, esta revisión de lo que está pasando con México y Estados Unidos. Gracias, Daniela. Un gran gusto de verte. Ya hacía rato que no nos hacías el honor de asomarte por este TLC. Bueno, antes de cualquier comentario, yo quiero felicitar ampliamente a Adrián, a Guillermo y a mi colega Paul, porque realmente ha sido brillante sus intervenciones. Creo que hay muy poco que agregar a estas ideas y a ese conocimiento extraordinario que tienen de la problemática que estamos viviendo. Y yo haría un comentario muy rápido y tal vez un poco histórico. Siento que la administración de los Estados Unidos está haciendo contra natura. Lo dijeron en diferentes formas.
el comercio mundial, el comercio internacional, lo que busca, además de los efectos económicos, y así lo he entendido yo en forma histórica, es también la paz entre las naciones, es también la concordia, el diálogo, porque el comercio se arregla, el comercio mundial se arregla dialogando, no con amenazas, no con medidas de fuerza, porque eso lo que lleva es a establecer una lucha en la que nadie va a ganar. Si recordamos y nos vamos hacia atrás, después de una Segunda Guerra Mundial que según cifras dejó 60 millones de muertos, ¿qué fue lo que se buscó por la humanidad? Crear instituciones internacionales en todos los sentidos. Y es cuando nacen dos de las más grandes instituciones que mundialmente manejan el comercio, que es la actual OMC y la actual OMA. Entonces, lo que se está haciendo por Estados Unidos, no por Estados Unidos, por la actual administración, es ir contra estos principios también de buscar la paz, de buscar a través del diálogo la concordia. Claro, se busca también obtener los aspectos económicos, cuidar la balanza comercial, cuidar la balanza de pagos, una serie de factores económicos. Pero yo sí creo que se está obrando contra algo histórico y eso no va a ser factible y no va a ayudar a esta comunidad que deberíamos de estar pensando los tres países, aunque uno es el que está saliéndose, perdón, del huacal. Deberíamos de pensar en ampliar nuestra unidad, en buscar nuevas formas de integración, en tener una mejor unidad entre los tres países para poder dialogar con la Unión Europea, por ejemplo, pero como bloque también, y tener entonces un mejor desarrollo para nuestros tres países. Ese sería mi comentario y nuevamente una gran, pero gran felicitación a nuestros tres exponentes. Gracias. Muchísimas gracias, doctor, en verdad. Ya extrañaba estar aquí, la verdad. Pero muchas gracias por sus comentarios también. Y también quiero invitar a Héctor. Héctor, platícame un poquito, ¿cómo ves también? Te veo con muy activo también en algunos chats, ¿no? Así que sé que también tienes muchas cosas que decir. No, voy a secundar al doctor Máximo Carvajal en de verdad un agradecimiento que Adrián, Guillermo y Paul hayan destinado parte de su muy valioso tiempo para compartirnos estas expresiones de preocupación y vale mucho la pena, si Adrián me permite parafrasearlo, en el que yo he tenido la oportunidad en diversos lugares de hacer el comentario de que estamos en un momento en el que hay que jugar con escenarios. Hagan de cuenta que así como en el juego de patriotas, en donde están todas las posibles situaciones que se puedan presentar, lo mismo en este caso concreto, porque algunos cuando empezó a anunciarse desde la campaña de Trump que la palabra arancel para él era la palabra más bonita del diccionario, pues todo el mundo lo entendió perfectamente que estaba haciendo campaña. Y muchos le prendieron la velita a la Virgen de Guadalupe para que no lo concretara. Y cuál sorpresa que inmediatamente tomó acción y lo hizo. Claro, lo hizo con una intención de pues, negociar. Lo usa como un arma de negociación. Esa es la realidad. Yo creo que a él le queda muy claro que el arancel es impopular dentro de su territorio en la medida en que la gente empiece a ver el efecto que le va a producir en sus bolsillos. Sin embargo, algo que comentaron y me pareció muy relevante es el hecho de que los los clientes en Estados Unidos, en cuanto anunciaron los aranceles, lo primero que hablaron fueron con sus proveedores y les dijeron, mira, chato, ese arancel yo no lo voy a pagar, tú lo vas a absorber. Y entonces los obligaron a que hicieran un estudio y análisis de precio
en donde por una parte el efecto se reduce por el tipo de cambio. El simple deslizamiento ya provoca una especie de absorción de ese arancel para que el mexicano pueda reducir el costo de sus productos. Esa es la primera. Pero lo otro que es, a ver, ¿tú cómo puedes hacer para que el costo me lo mantengas, me lo reduzcas de tal manera que el costo final más mi arancel del 25% sea igual? Y yo le decía, en este caso, a las personas con las que tuve la oportunidad de dialogar, es, a ver, si yo tú fuera tu jefe, lo primero que te diría es, a ver, ¿y por qué no me hiciste este estudio antes? Quiere decir que estuve siendo ineficiente o cargando con ineficiencias y ahora tú optimizas tus costos con el objeto de absorber ese costo. Y entonces este es un mal. Otro dato importante es, fíjense bien, cuando hay aranceles muy altos, la experiencia nos ha demostrado que hay una enorme propensión al incumplimiento. Siempre, siempre. ¿Y esto qué va a provocar? Alguien lo comentó aquí en el foro, pues que declaren valores inferiores y paguen menos arancel. Y eso de declarar valores inferiores es muy delicado, porque atinadamente, ¿en qué descansa la auditoría posterior al despacho aduanero? En la información que va recabando la autoridad, y no hay más que la pura comparabilidad. Miren, yo traía tarjas de Chiconcuac y en cuanto le pongo arancel a las tarjas de Chiconcuac, ahora resulta que al día siguiente las estoy importando de Texcoco. Y entonces tú dices, a ver. Pues lo que en realidad estás haciendo es triangulación comercial. No me las estás trayendo desde otro lugar, simplemente me dices que las traes y ese tipo de situaciones de autoridad muy fácil que las puede identificar. Para eso se hace precisamente el uso de la inteligencia artificial. Por ahí del plan de maestro de 2025, una de las cosas que nos dice es voy a utilizar las herramientas de inteligencia artificial para mejorar mi fiscalización, de tal forma que también se comentó, hay que tener una muy fuerte preocupación para que nos esforcemos en materia de cumplimiento, porque ahorita el tema del compliance es fundamental para estar bien. A mí me gustó muchísimo, hay una pregunta una pregunta que hiciste, Daniela, es, a ver, coloquémonos en un escenario en donde Trump dice me salgo del TEMEC, o que nos coloque a nosotros en un escenario en donde digamos, ni modo, fíjense bien, los aranceles es una violación grave al TEMEC. El arancel es una violación grave al TEMEC. De acuerdo con los convenios de carácter internacional, esa es una causa de nulidad del tratado. Esa es la primera. Pero aparte, el arancel, tal como lo pretende aplicar de manera diferenciada por países, es una violación a las normas de OMC también. Entonces, por donde quiera que veas, no hay fundamento que pueda sostener que la ley de emergencia económica, que esa es la ley de Estados Unidos, pero no es lo que acordó con el tratado. Me parece muy interesante el comentario de que tú piensas que se va a salir del TEMEC, pues sería tanto como decir que se equivocó porque él lo firmó. El TEMEC lo firmó Trump, entonces, si algo tiene el señor es que es muy vanidoso. Y entonces el reconocer que se equivocó no lo va a hacer. Entonces, coincido, no se va a salir del TEMEC, pero estamos enfrentando un problema, ¿verdad? Les comentaba en un foro hace muy poquito, estamos en una situación en donde, y perdón, Paul, pero a mí me tocó ver el nacimiento del Telecán operativamente. Y entonces, cuando nosotros nos presentamos el primer día del 1 de enero y que teníamos en vigor el Telecán, verdaderamente estábamos muy emocionados. Y gracias a esa circunstancia, México pudo superar una crisis en 1995, gracias a que estábamos en el Telecán. Ahora lo que les digo es prepárense para ver un escenario en donde es al revés. Van a ver un día en donde entren y ya no tengan TEMEC. Y ay, no me quiero imaginar qué va a suceder. No me quiero imaginar. Va a ser una situación, regresando a Adrián, ese escenario no me gusta ni siquiera imaginarlo, ¿eh?
Es terrible, es terrible. Esperemos que no ocurra y de verdad reitero mi agradecimiento. Un privilegio haber podido escucharlos el día de hoy a los tres juntos. La verdad es que sí fue un privilegio. Oye, la firma del TEMEC la hizo con Sharpie, ¿o no, Memo? Con Sharpie así negro en medio, ¿no? Hablando de la vanidad de Trump, ¿no? Lo firmó con Sharpie. Todo firma con Sharpie, ¿no? Ajá, exactamente. Ese detalle Este, no lo conocía. sí. Y bueno, Elvia, platícanos un poquito, a lo mejor tú Pues qué ves por su perspectiva. sí, más que nada, lo que quiero primero es felicitarlos a los tres, a Adrián, Guillermo, Paul, muchísimas gracias. Tuve la oportunidad de ver a dos de ustedes en los foros binacionales que comentó Paul, y tuve la oportunidad de saludarlos. Muchísimas gracias porque la jornada y todas las actividades que han hecho en torno a este tema, a mantenernos informados, a concientizar, pues es sumamente importante. Y en mi caso, como parte también de una empresa en donde pues varias de los sectores y de los clientes que están preocupados por todas estas iniciativas, pero también como parte de una comisión de comercio que es del sector industrial aquí en Tijuana, pues el sector empresarial tiene muchísima incertidumbre, sobre todo con la falta de alineación que se percibe entre el gobierno, la industria y esa toma de decisiones en temas comerciales. En diversos foros se ha señalado que no siempre hay certeza en cuanto a si el gobierno tiene la información, la totalidad de la información suficiente y precisa para ver por los sectores que pudieran ser más sensibles y afectados. Y yo quisiera saber desde su experiencia qué mecanismos o vías de comunicación sugieren para que se fortalezca este vínculo y que se aseguren que esas decisiones que toma el gobierno reflejen la realidad de los distintos sectores, ¿no? Recordemos que después de lo del decreto del 19 de diciembre, que fue del terror, muchas empresas sintieron que no hubo ahí un consenso entre pues cómo se iban a afectar sus intereses, y pues con la finalidad de que pues se prevea y no ocurran este tipo de falta de conexión o de comunicación, de qué manera el sector industrial, el sector privado se puede acercar, reforzar vías de comunicación y transmitir esa dolencia, ¿no? Aquí a lo mejor va para Paul y para Guillermo, así que si me pueden apoyar con eso. No sé. Guillermo, si me pudieras. No Claro te que sí. escuchamos. Estaba esperando a Paul, pero voy primero. Échale. Pues mira, yo creo que justo aprovechando pues como el músculo institucional que tienen organismos empresariales que tienen presencia en todo el país, ¿no? Como ya lo mencionábamos con Canaco, Servitur, por ejemplo, pues está en todos lados, ¿no? Tiene eso precisamente, ¿no? Lo dice mucho Octavio, una cobertura territorial muy poderosa. Creo que eso puede ser una manera para hacer llegar de una manera muy eficiente las inquietudes particulares, porque no son iguales en el norte del país que en el centro, que en el sur del país. Entonces, quien tiene el pulso es precisamente este tipo de organizaciones que tienen presencia en todos lados. Creo que puede ser una buena vía. Ahora, a mí me parece muy bien el otro día, no el otro día, hace ratito estaba escuchando que que algo que quiere hacer la Secretaría de Economía es hacer estos tours por los estados. A mí creo que qué bueno que le pusieron la muestra los organismos empresariales, y ahora que lo va a hacer Economía me parece una acertada decisión de ir a lo mejor por regiones a explicar un poco cómo está el entorno, qué es lo que viene, pero sobre todo lo que hicieron los diálogos estos binacionales, a recoger insumos de las diferentes regiones para prepararnos mejor y tener una mejor comunicación, una comunicación mucho más constante. Ahora vivimos en un mundo hiperconectado, sería una desgracia no aprovechar también la tecnología para hacer llegar todos estos comentarios de diferentes maneras, ¿no? Con canales asincrónicos quizá, ¿no? En donde uno pueda leer todos los comentarios, pero también con conferencias, con eventos en vivo, con eventos virtuales que permitan a todos tener una voz en este proceso. Claro. Mira, en mi caso, pues bueno, ya lo expresé ahí. Creo que en el marco mexicano quedó muy claro el papel que representan los organismos privados, ¿no? Las cámaras, las confederaciones, y creo que la parte de lo que estamos recogiendo, como dice Memo, ese factor o ese activo que estamos recogiendo, inclusive de carácter binacional, también homologarlo del otro lado.
Digo, el otro lado a lo mejor son formas distintas, las cámaras tal vez en ciertos sectores no son tan representativos, pero sí ciertos entes morales sí tienen las facultades de atacar directamente con sus representantes, con sus senadores, ahora sí, a dar muestra, ¿no? Y creo que otra parte importante con la cual tenemos que salir adelante es que hay que reconocerlo, hay, llamémosle desinformación o falta de experiencia, y no hablo ya hacia la parte mexicana. Me tocó un organismo referente de Washington que me buscaron por el tema de explicarles un poco el tema de las tarifas y demás, y me dicen, oye, Paul, es que queremos pedirle a México que regule lo de China a través de los dos últimos dígitos de la tarifa, o como le llaman ustedes, Nico. Le dije, no, 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 espérame, eso es otra cosa, eso ya es un tema de clasificación y demás, eso nos tenemos que ir a las reglas de origen, y las reglas de origen emanan de los países del intercambio comercial, pero me preocupa porque son referentes de ciertas entes en Washington y en la Secretaría de Comercio de Estados Unidos. Dices, entonces sí tenemos que generar un frente común, un frente de entendimiento, porque traen agendas distintas y tenemos que homologarlas. Y porque creo que al final sí podemos salir fortalecidos todos. Entonces, yo sí te diría, ese es mi comentario. Te digo, en el caso de México se está dando, digo, no, no porque lo vuelva a sacar ahí, pero hasta platicando una vez con el doctor Octavio, le dije, mira, ¿quién iba a creer que tú con este perfil, estando aquí, te pusieron un tema enfrente que sí tienes la fortaleza para sacarlo adelante, o por lo menos sacar eso? Ya si fuera otro sector, no lo sabemos. Y tan es así que creo que esa parte es importante, homologar agendas y sobre todo también generar un marco de entendimiento con cada uno de los gobiernos. Porque creo que en el sector empresarial y privado, si nos pudiéramos sentar, yo creo que en este momento, a establecer diálogos y acuerdos de trabajo en materia comercial. Ya los otros agendas ya serían temas políticos de ambos lados, que si tuviéramos nosotros como contribuyentes o sociedad, exigirles, pues yo no sé cómo le hagan, pero se entienden los dos o generan esa agenda de trabajo. No hay más. Muchísimas gracias, Muchísimas Paul. gracias. Adrián, aprovecha algún comentario final. Digo, solo para agregar, a lo mejor pues puedo compartir un poco de pues, lo que yo trato de hacer, ¿no? Y evidentemente creo que como bien se ha comentado, pues las asociaciones es un punto principal, ¿no? Para poder externar nuestras preocupaciones y al mismo tiempo intercambiar ideas con otros en nuestro mismo sector, ramo, producto, etc., ¿no? Lo que también puedo agregar es que, bueno, a veces una sola asociación pues no es suficiente, ¿no? Tienes que estar en varias, ¿no? Dependiendo de lo que tú hagas. Yo, por ejemplo, estoy en la asociación de brokers americanos. O sea, ahí somos puros brokers. Bueno, o sea, ahí naturalmente es una vertiente, es un tema, ¿no? Estoy en una asociación de empresarios mexicanos. Ah, bueno, o sea, ahí es la vertiente como empresarios mexicanos, que es otra vertiente. Estoy en asociaciones de comercio exterior, que ahí no es solamente brokers, no, comercio exterior. Entonces ahí está comercio exterior. Y luego también en otras asociaciones donde pues sé que están mis clientes, ¿no? Y ahí están pegados, ¿no? Y de los brokers, pues tuve una asociación local y una nacional y también en la de Laredo, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que le puedo sugerir a todos es participen, participen, participen y no piensen que es solamente una asociación. Hay múltiples donde pueden enriquecer lo que saben, sus contactos y también externar sus preocupaciones en los diferentes foros y en las diferentes perspectivas que tengan estas asociaciones y que también asociaciones pues tienen naturalmente cierta influencia a nivel, dependiendo de la asociación, nuevamente local, regional, nacional, ¿no? Y ahí pues te vas yendo. Yo creo que es lo que mejor podemos hacer, definitivamente partiendo de la participación, hagan cuentas, ¿no? ¿Qué pasa si entra este arancel del 25%? ¿Qué pasa? Hagan cuentas, ¿no? Para que lleguen con sus representantes, organizaciones y digan, a mí me va a pegar así, ¿no? Y podamos reunir esas perspectivas y tenerlo lo más claro posible, ¿no? Yo es lo que puedo agregar, Daniel. Pues muchísimas gracias, Adrián. Y bueno, pues la verdad es que este programa fue una gozada. Me gustaría que siguiera más tiempo, pero creo que ya se nos terminó el tiempo. De hecho, nos pasamos un poquito. Pero en verdad, para mí fue una gozada. No saben cómo se los agradezco. Y bueno, Lupita, te doy la palabra para que hagas el cierre. Y en verdad les mando un caluroso abrazo. Ojalá nos podamos ver en persona. Creo que
van a haber muchos eventos que tenemos, como lo dijo Adrián, tenemos que seguir informando. Creo que nuestra responsabilidad es que las empresas estén informadas, que implementemos aspectos de cumplimiento y que sobre todo trabajemos en equipo para que el sector privado sea lo menos afectado y sobre todo trabajar como equipo también para ver cómo nos puede escuchar también las autoridades, ¿no? Les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias a todos, en verdad. Así es, muchas gracias a todos los que se sumaron, que están asistiendo en este foro. Creo que nos llevamos mucho todos los que estuvimos aquí escuchando y me toca entregar los reconocimientos a nuestros ponentes. Hagamos un trueque y TLC Magazine México otorgan el presente reconocimiento. Bueno, los tres son iguales, pero voy a leer este primero al maestro Guillermo Malpica Soto por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Impacto de la política comercial de Estados Unidos bajo la nueva administración Trump. El día 12 de febrero de 2025 lo firma nuestro presidente, el doctor Octavio de la Torre, y nuestra directora general, la maestra Daniela Martínez, que nos hizo el honor también de estar aquí. Muchas gracias. Igual otorgamos el presente reconocimiento al agente aduanal Paul Martínez y también al maestro Adrián González. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos acompañaron.